Entonces, vamos con Caro. Caro, tú ya tienes el poder para compartir tu pantalla y yo apago mi micrófono. Muchas gracias a todos. Ya estamos acá seguimos. Vale, pues muchísimas gracias, Juanfe, y vamos a darle aquí compartir pantalla para arrancar nosotros. Dale, Caro. Bueno, entonces, deme un segundo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su interés en el tema, por participar en el taller, porque pues yo sé que 4 horas un sábado es el tiempo en familia y esperamos que eso sea de todo el provecho para ustedes. Primero que nada me quiero presentar. Mi nombre es Carolina Navas Bolívar. Yo soy psicóloga egresada de la Universidad de La Sabana, donde nos conocimos con Juan Felipe y con Leo. Como decía Juanfe, amigos ya conocidos desde hace bastante tiempo. Y con Hugo nos conocimos porque yo hice parte de uno de los talleres que Juan Felipe y Hugo dictaron en la parte esta parte experiencial, de adquirir nuevas herramientas para la virtualidad. Yo soy casada hace 11 años, madre de 3 enanos que ustedes pueden ver aquí en la foto, y voy a estar en la mañana de hoy contándoles un poco sobre el tema de gestión de emociones. Yo hice una especialización en gerencia de recursos humanos y también en tema de desarrollo de competencias y desarrollo de habilidades personales. Pero por esas cosas de la vida y por una historia de vida que ya más adelante les voy a contar, terminé cuestionando, investigando y formándome mucho sobre el tema de gestión de emociones. ¿Por qué? Porque cuando se es papá, pues esto es algo que no viene con manual y nos toca aprender de todo. Entonces, súper bienvenidos al tema y los dejo con el siguiente video. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, tumbarte a echar una larga siesta. ¿Es todo tan emocionante? Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Que te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. Bueno, pues con este video, digamos, les hago una pequeña resumen de la razón por la cual llegué yo aquí. Hace 4 años nació la menor de nuestras chiquitinas que ustedes pueden ver ahí en la foto, la que tiene mi esposo cargada. Después de un embarazo normal como el de los otros 2 enanos, el día que ella nace, el neuropediatra nos la entrega y nos dice: Antonia tiene una alta probabilidad de tener trisomía 21 o síndrome de Down. Sorpresa que nos llevó a todos en ese momento, como en ese momento de shock, del momento de, oh, Dios mío, esta noticia, ¿cómo así? Nadie nos había dicho nada. Obviamente, pues después de un embarazo, las mujeres entramos en un proceso de depresión casi inmediato, y nadie llegó a vernos durante las 24 horas siguientes. A esas 24 horas siguientes llegó una psiquiatra a hablar con nosotros. Ella charló, habló con nosotros, nos escuchó y le dijo a mi esposo: Carlos está en un alto grado de depresión, tenemos que medicarlo. A lo que mi esposo dijo: no estoy totalmente de acuerdo, no va a ser así. Él y yo lo hablamos, estuvimos totalmente de acuerdo y dijimos: de esta vamos a salir. Imagínense pues la gran noticia, el tercer bebé, todos con alegría esperándonos, y llegar Héctor y yo a casa llorando,
Pues como así, nos había cambiado toda la perspectiva de vida. Ya no íbamos para la playa, teníamos que ir para la montaña. Pero en ese momento, con toda esta confusión de emociones que teníamos, pues no lográbamos como entender qué era ese impacto de la noticia y cómo podíamos discernir las cosas. Los 3 siguientes meses yo estuve sumida en una depresión impresionante y yo tenía 2 opciones: quedarme ahí viviendo eso toda la vida y dándome golpes de pecho por lo que estaba sintiendo, o definitivamente tomar las riendas y decir, yo soy la pieza angular de esta familia, soy quien va a dar el modelo a seguir y soy la que va a sacarlos adelante. Entonces de ahí fue cuando decidí, me voy a dedicar al tema de gestión de emociones porque mi familia me necesita. Después de haber entrado en una depresión terrible, de tener ideas suicidas, de miles y miles de cosas, decidí tomar las riendas del asunto y aquí mi motivación personal para haber llegado al tema de las emociones. Y bueno, ¿y qué son las emociones? Después de esta introducción que yo les cuento, pues todos hablamos de emociones, todos decimos, no, yo estoy feliz, estoy triste, estoy enojado, ¿cierto? Pues las emociones son automáticas, son esas sensaciones que nosotros no podemos controlar. Las emociones no son buenas ni son malas, las emociones son emociones, agradables o desagradables. Y nosotros, como seres humanos, debemos aprender a vivir con ellas. Evidentemente, pues ¿a quién le gusta vivir con dolor? Yo creo que a nadie. A todos nos gusta decir que tenemos una vida tranquila, que tenemos una vida feliz, pero a lo largo de la vida es como un electrocardiograma. Y creo que si echamos una retrospectiva a todos, eso es así. Tiene sus subes, tiene sus bajas y así son las emociones. ¿Y para qué nos sirven las emociones? Para adaptarnos a esa vida que estamos viviendo. Son subjetivas porque dependen de esos sentimientos que tengamos y de esas experiencias previas que tengamos y de ese mismo ejemplo que nos mencionaba Juan Felipe, que nos dan nuestros papás. ¿Qué pasa nosotros? ¿Qué ejemplo le damos a nuestros hijos, por ejemplo, cuando estamos molestos o cuando estamos tristes? Somos de los que reaccionamos y golpeamos cosas, madreamos, reaccionamos de una forma impulsiva. Esas son las cosas que nosotros tenemos que reflexionar. Son fisiológicas, ¿por qué? Porque son del momento. O sea, como que tú tienes la reacción, explotas o eres feliz y ya, y después disminuye. ¿Son contagiosas? Claro que son contagiosas. ¿Y por qué? ¿Cuántas veces no hemos llegado a por X o Y razón a una funeraria y vemos allá un grupo de personas tristes y llorando y uno no venía llorando? Inmediatamente uno siente esa sensación de tristeza. ¿Por qué? Porque son contagiosas. Eso quiere decir que sean contagiosas. ¿Son claves en nuestra vida para tomar decisiones? Claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos en la selva y está empezando a oscurecer y vemos y escuchamos un ruido y decimos, miércoles vendrá un león, vendrá un tigre, ¿qué va a hacer? Y de pronto de frente encontramos el león, pues no nos vamos a abalanzar, a abrazarlo y decir, ay, está lindo. No, inmediatamente lo que vamos a hacer es salir corriendo. Eso quiere decir que actúan como un GPS y es que nos direccionan a tomar una decisión y a saber qué y cómo actuar. Y son rápidas, ¿por qué? Porque son del instante. Ellas crecen rápido como una levadura, ¿sí? Y luego se cambian. ¿De qué depende? De esas experiencias anteriores que hayamos tenido en la vida, de cómo de pronto en el pasado hemos procesado el mal genio o de cómo hemos procesado la tristeza, ¿cierto? Dependen de aprendizajes previos. Y en los niños, ¿cómo se da esto? Pues de ese ejemplo que nosotros como padre estamos dando. Lo que nos comentaba Juan Felipe. ¿Qué clase de padre líder estoy siendo yo? ¿Qué ejemplo le estoy dando yo a mis hijos en este momento para el manejo de esas emociones? Y dependen de la situación concreta, ¿sí? Porque aunque tengan ese contexto de aprendizajes y experiencias, también la situación concreta va a determinar la forma en cómo nosotros reaccionemos. Tienen 3 funciones claves en la vida y eso sí es súper importante que uno lo tenga claro. 1, que son adaptativas, ¿por qué? Porque me permiten saber en ese entorno donde estoy, en esa situación donde estoy, adaptarme de acuerdo a lo que yo esté sintiendo en el momento. Son motivacionales, ¿por qué? Porque la relación existente entre la motivación y la emoción es clave. Se convierte como en esa meta a donde yo quiero llegar. Esa emoción es como la que me motiva, es como esa gasolina, ese motor que me lleva a hacer ciertas cosas. Y son sociales, ¿por qué? Y más adelante les voy a mencionar, porque para las emociones depende algo característico de los seres humanos que todos lo tenemos y que es la inteligencia emocional. Y cuando decimos que las emociones son sociales y comunicativas es porque también me permiten facilitar la relación con las otras personas. Y es algo clave dentro de nuestra vida.
Finalmente, ¿qué hacen? Entonces, orientan nuestro comportamiento para aumentar nuestra supervivencia y garantizar ese bienestar, ¿vale? Las emociones son varias, ¿sí? No es solamente una. Realmente, cuando uno mira en la literatura, van a encontrar que hay personas que dicen son 4 las emociones básicas, o son 6 las emociones básicas, o son 8, ¿sí? A mí me gusta trabajar con estas 6, que como que marcan un gran espectro, por así decirlo. Y aquí, ¿qué encontramos? Encontramos el miedo, ¿sí? Que es esa respuesta fisiológica que tenemos ante situaciones de angustia, peligrosas, tensionantes. Es como lo que nos permite decir, ok, ¿qué está pasando y cómo voy a reaccionar? Entonces les pongo un ejemplo. Si vamos por la noche caminando, una calle un poco oscura, y de pronto tienen esa sensación como que alguien los viene siguiendo, o como que hay alguien cerca, uno reacciona con miedo. Puede que la persona que esté cerca sea un familiar, por decirlo así, pero es inevitable sentir ese miedo, ¿sí? Entonces es la que nos permite cómo reaccionar. La aversión, ¿qué es? Es ese rechazo a algo que nos pueda generar un daño. Es esa sensación que uno dice como, esto no me gusta y prefiero, suena un poco feo decirlo, pero prefiero escapar ante la situación. ¿Cuál es la alegría? Pues esa que nos enfoca a estar buscando permanentemente esa sensación placentera, que es la que a todos nos gusta. ¿Y a quién no? O díganme ustedes, ¿a quién no le gusta la vida color rosa? La vida color rosa es como lo ideal que uno quisiera. Pero pues, aunque es un gran motivador, no podemos permanecer en esa emoción todo el tiempo. Está la sorpresa, que es aquella que nos lleva a buscar esa información ante situaciones, digamos, inesperadas, por así decirlo. Eso es como cuando el novio, después de no sé cuánto tiempo, llega y le coloca a uno el anillo de compromiso y le dice a uno, bueno, ¿quieres casar conmigo? ¿Sí o no? Y uno queda como, plop, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Me subo al bus? ¿No me subo al bus? Entonces es como recoger esa información. ¿Cuál es la ira? La que nos lleva a defendernos cuando sentimos que algo nos está atacando. ¿Sí? Cuando sentimos que hay algo que va en contra de nosotros, es la que nos lleva a defendernos. Y la tristeza es esa que sentimos cuando hemos perdido algo. Pero no solamente es la pérdida como tal, es hacer ese pausa en el camino y reevaluar muchas cosas de nuestra dinámica personal. ¿Vale? A ver, denme un segundo que alguien me bloqueó acá. ¿Aló, aló? Se bloqueó. Te escuchamos, Caro. Acá No, te escucha bien todo. se bloqueó la presentación. ¿Alguien hizo algún movimiento porque se bloqueó? Deja de compartir para que como que y lo vuelves a compartir, no puedes. No, no me deja ni dejar de compartir ni nada. A ver, intentamos desde acá. A ver, ahí ya dejaste de compartir y trata de, a ver si ahora sí puedes. Dame un segundo, vuelvo a ingresar. Estas son las cosas que pasan en la virtualidad. Vale, listo, volvamos a compartir entonces. Dale. Listo. Entonces, no crean, la tecnología a veces también atropella. Listo. Entonces, como les venía diciendo, pues esas son como las 6 emociones, digamos, frente a las cuales a mí me gusta trabajar. Pero las emociones también van acompañadas de unos sentimientos, ¿sí? Y digamos que en eso es muy importante que uno tenga claro cuál es la emoción y cuál es el sentimiento. La emoción siempre va a ser esa respuesta inmediata que nosotros damos ante determinada situación o ante determinado estímulo, ¿vale? Y que nos sirve para mirar más o menos hacia dónde vamos a coger. Entonces, la que nos prepara para la acción. Entonces, como cuando yo estoy molesto, les voy a poner un ejemplo. El tráfico hermoso de Bogotá, para los que han vivido o viven en Bogotá o alguna vez han ido a Bogotá, pues es un tráfico un poquito caótico. Entonces, lo que nos decía Juan Felipe, que una vez siempre le echaba la culpa al otro, entonces uno sale tarde, va tarde para la oficina, se sube al carro, manejando a 1000, desesperado porque tiene una reunión a las 8, y en la mitad del camino alguien lo cierra a uno. Entonces uno se pone furioso, y entonces uno empieza a echar madres, y entonces yo lo adelanto y lo cierro, y entonces empieza la pelea, y es que no sé qué, no sé qué. Y uno queda como con esa sensación de rabia y de enojo. Ya no es la ira, porque la ira sube, sube y desaparece. Lo que nos queda después es ese sentimiento como de incomodidad. Esa es la gran diferencia entre una y otra, ¿vale? Y es el tema de
la emoción como tal, que es la base, y el sentimiento que nos acompaña. ¿Listos? Entonces eso es importante diferenciarlo. ¿Por qué? Porque la emoción es inmediata, mientras que el sentimiento es la interpretación de esa emoción, es la que nos va a indicar cuál es el camino a seguir. Otra vez pasó lo mismo. Hugo. ¿Sabes qué está pasando, Juanfe? Se me hace que cuando alguien entra, me está poniendo un letrero de admitir y eso, le pongo admitir y eso hace que se vote. Porque déjame, habrá que ver si puedes inhabilitar la sala de espera. Cuando alguien entra es que inmediatamente se bloquea la presentación. Sí. Tiene Hugo razón. Y se supone que ya no debería pasar eso porque ya está inhabilitada la sala de espera. Pero bueno, Ya dale, quedó. Caro, adelante. ¿Listo? Vale, bueno. Entonces, dando continuidad a esto, ¿qué sucede? En este momento, pues nadie estaba preparado para que el 2020 viniera con un coronavirus de más. Pues imagínense, íbamos para la playa y nos tocó arrancar para la montaña. Y no es malo, la verdad, no es malo lo que estamos viviendo y lo que decía un poco Juan Felipe, y es cómo lo estamos viendo nosotros los adultos, cómo lo estamos tomando. Evidentemente, es claro que vivamos en un mix de emociones, que en un día pueda estar feliz, ya a la hora pueda estar estresado y a las 3 horas pueda estar triste, porque además se ha duplicado en las casas muchas tareas. Es normalmente, o digamos, es algo común e identificable que esto esté sucediendo. No se puede evitar estas sensaciones. La gran diferencia es cómo la estamos gestionando nosotros como padres, como familia, y qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, ¿vale? Eso es lo que va a ser determinante. Sentir tristeza no es algo malo. Sentirse bravos no es algo malo, ¿sí? Es algo dentro de ese mismo proceso que debemos tener claro que debemos saber manejar y que para eso necesitamos conocernos. Pero esto, ¿por qué es tan importante? ¿Y por qué es tan importante poder controlar de cierta forma nuestras emociones? Porque muchos estudios científicos han demostrado la importancia y la incidencia de esas molestias a nivel emocional en los estados físicos de las personas. Juan Felipe nos mencionaba algo supremamente importante en su charla y era el tema de la depresión y de la ansiedad, ¿sí? Esas son las dos enfermedades más comunes en el siglo XXI y son las enfermedades que más generan medicaciones. Es increíble, pero muchos psiquiatras hablan a ese respecto. ¿Y qué es la ansiedad? Es el exceso de futuro, lo que nos decía Juanfe, el estar pensando continuamente, ¿y cuando yo salga de esto? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Y qué pasa si un familiar se infecta? Eso puede pasar, no podemos negarlo, pero yo no puedo dejar que eso controle mi emoción, no puedo dejar que eso controle mi vida. Yo recuerdo que hace poco hablaba con alguien que me decía, ¿y qué va a pasar cuando regresemos a la normalidad? ¿Cómo va a ser? Entonces ha generado algo que se llama el síndrome de abstinencia en casa, y es que la gente dice, el lugar donde yo me siento más seguro es mi casa, entonces prefiero no salir. Y ha hecho que la gente sienta miedo, y mucho miedo de salir al contacto. Y es normal sentir el miedo. Lo que no es normal es permitir que él tome el control de nuestras vidas. Y también porque es tan clave gestionar las emociones negativas. Y les voy a contar un caso de una persona muy cercana. Una persona muy cercana a mi vida es una persona que era súper deportista, de yo hago 4 veces a la semana ejercicio, de yo no fumo, yo no tomo, como súper saludable, y le dieron 2 preinfartos. Entonces es cuando llega a la clínica y empieza a hablar con el doctor y dice, pero bueno, cuénteme usted, ¿yo por qué voy a tener 2 preinfartos? Porque cuando uno pasa tanto tiempo con emociones negativas, se dispara el estrés, y el estrés dispara una hormona que se llama la hormona cortisol, que va directamente relacionada con el estrés. Y el estrés en exceso genera enfermedades, genera enfermedades como son las migrañas, el colon irritable, las taquicardias, esos temblores, temas cardíacos. Entonces, de ahí lo importante de que nosotros podemos gestionar estas emociones de una forma tranquila, serena e identificando cómo va a ser el paso a seguir después de esta emoción. ¿Y qué es gestionar una emoción? Pues es ser consciente de la emoción, claro, vivirla, permitirse uno como ser humano vivirla, sentirla, aceptarla y regular. O sea, no es como, ay, yo siento ira ya y exploté y entonces de malas y me aguantan. No,
Así no funciona, y menos cuando somos el ejemplo de los niños. ¿Qué tenemos que hacer? Es tomarlas como nuestras y lograr como cuando uno come una alcachofa, ¿no? Que uno le quita una capita, otra capita, y es lograr identificar esta emoción. Para esto, los voy a invitar. Claro. Señor. Perdón, ¿quieres que comparta tu pantalla? ¿Tu presentación? Si ¿O quieres, así estamos? Pues ahí voy bien, no se ha vuelto a bloquear desde que no ha entrado nadie. Ah, no, es que no estás en presentación en este momento, estás en modo completo. Estamos viéndonos todos. Tu presentación pero en este momento no la vemos. ¿Otra vez? Bueno, entonces dale. No, desde la última vez quitamos el compartir y no se ha vuelto a compartir. Que la saco, tú vuelves y la tomas. Dale tú por última vez y si no, pues la hago yo después. Vale, listo. Entonces voy a volver a intentar compartir. Démosle desde acá. ¿Me avisan, porfa? Acá ya se ve, pero se ve como tu escritorio. Espérame porque ahora no está. No abre acá. Listo, ¿ahí? Ahí está, ahí se ve. Ahí. Ya se ve. Listo, perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es la parte de la gestión de las emociones? Es ser conscientes, sentirlas y aceptarlas, como les mencionaba. Para esto los voy a invitar un momentico a que ingresen en la siguiente página. Las personas que tengan su celular a la mano, les pido el favor de ingresar aquí. Entonces, les pido el favor que ingresemos a la página www.menti.com y allí digiten el código que aparece en la parte superior de la pantalla. Importantísimo que la estén viendo en este momento. ¿Todos pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí, Caro. Sí, Caro. Ok, sí. Entonces aquí van a encontrar una preguntita que dice, ¿cómo te sientes hoy? Les pido el favor que la diligenciemos en unos 2 minuticos, para darle paso a la siguiente pregunta. Lo que hay que hacer para los que están entrando al navegador es, arriba acá viene un código. Cuando entran a Menti, lo primero que les aparece es como una ventana en blanco y tienen que digitar el código 5094632. Cuando ustedes digiten eso, les va a aparecer esta pregunta que dice Caro. Gracias, Hugo. Si nos repites el código, Caro. 50. El código es 5094632. Listo, porque como nos tenemos que salir de la página para no estar yendo y regresando. Perfecto. Entonces todos ahora estamos, eso ya se va viendo Sí, en tiempo real. Vamos viendo los resultados, cómo van cambiando. Ya han contestado 13 personas. Ya vamos en 17. $20. Bien, súper. Bueno, me parece súper chévere. Miren que la emoción que más está, o el sentimiento que más está predominando es el optimista. Muchos optimistas en la sala, qué chévere eso. Bueno, listo, creo que contestaron 26. Mientras tanto, mientras siguen las otras personas contestan, aquí vemos el cómo te sientes hoy y vemos como una variedad de sentimientos. Me parece genial que si se dan cuenta en la barra nos aparece 65% de optimistas, muy chévere. Vemos un 4% de personas que dicen que están nerviosas, un 15% de personas que dicen 14% que están ansiosos, un 3% de las personas dicen que están asustadas. Otro 3% dicen que están emocionados y un 14% de estas personas dicen que están alegres.
Este ejercicio, ¿por qué lo quise hacer? Porque si bien es cierto, uno tiene claro sus emociones, uno no es muy común que hable de sus emociones. Uno solamente habla quizás de las emociones cuando esté como triste, como molesto, como incómodo, pero no como ese chévere sentarme de pronto a hablar con alguien de cómo me estoy sintiendo. Y eso es sano, eso es importante. Y más en una época como la que estamos viviendo con todos estos temas del coronavirus, la ansiedad, y frente a todo esto desconocido que nos estamos enfrentando, ese poder hacer catarsis como tal, porque así sería la palabra, con otra persona y decirle, mira, sabes que yo me siento preocupado, me siento triste, me siento ansioso, va a servir. El escuchar a nuestros hijos, el hablarlo con nuestra pareja. Eso, el simple hecho de que una persona verbalice lo que siente, es como si uno se quita un peso de encima. Los invito a que hagan un recorderis de la última vez que hablaron con alguien de lo que sentían y de cómo se sintieron a ese respecto. ¿Listos? Bueno, y entonces ahora, hablando pues de las emociones, mucha gente dice, ay sí, pero es que hablar de emociones es fácil, pero es que el término inteligencia emocional del que tanto nos hablan, pues es que es fácil. No, no creas, todos tenemos algo y todos tenemos las herramientas para manejar la inteligencia emocional. Lo que pasa es que no somos capaces de identificar. ¿Qué pasa con nosotros los seres humanos? Nosotros los seres humanos por naturaleza gastamos más del 90% de nuestro tiempo pensando en esas cosas que no van a suceder, ¿sí? Y que finalmente nos generan interiormente una angustia, lo que hablábamos de la angustia y la depresión. Pero la inteligencia emocional lo que nos permite identificar es más el ahora, y es algo que se nos olvida y se nos ha olvidado. Vivimos más pegados al pasado, vivimos más pensando en el futuro, pero no vivimos al ahora. Y una de las claves de la inteligencia emocional es vivir el ahora, el yo ser capaz de identificar eso que estoy sintiendo, qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, cómo hago para que esta emoción no me atropelle y me sobrepase. Ese tipo de personas que a veces uno ve que se ponen molestas y ¡pum!, golpean algo el madrazo. O cuando uno es papá, que es un error que muchas veces cometen y que el niño pasa corriendo o está molesto y se pega con algo y le dicen, ay, no te preocupes, es que la culpa la tuvo la mesa. No, culpa no la tuvo la mesa. Y es importante desde chiquitos enseñarles que nosotros somos responsables de nuestros actos, que yo soy responsable de cómo manejo esa emoción, ¿vale? La inteligencia emocional, y uno de los psicólogos que más ha estudiado a este respecto se llama Daniel Goleman, y nos dice que la inteligencia emocional es esa habilidad de reconocer nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero no solo las nuestras, sino ser capaces de identificarlas de la otra persona para relacionarnos de una forma adecuada. Algo que mencionaba Juan Felipe en su charla, poder desarrollar la empatía. Algo clave en este tiempo en el que estamos viviendo, porque han habido tantos cambios, tantas pérdidas y tantas situaciones angustiantes que si yo no soy capaz de generar esa empatía con el otro, pues no tiene ningún sentido. La inteligencia emocional no se mide, porque uno está acostumbrado también es que, ay, es que yo quiero saber qué nivel de inteligencia tiene mi hijo. Y eso es en lo que papá nos esforzamos mucho, en el que esté en los mejores colegios, en las mejores universidades, que sepa inglés, francés, alemán. Y uno va y mira niños que solo hacen berrinches, que no son capaces de decir cómo se están sintiendo. Entonces eso es algo clave para nosotros como papás, ¿vale? ¿Para qué nos sirve la gestión de las emociones y la inteligencia emocional? Para nosotros ser capaces de percibir esa emoción X que llega, cualquier emoción, tomarla, comprenderla, lograr en nuestro interior equilibrarla y actuar. Poder decir, yo tengo el control de esto y hacia dónde me voy a direccionar. Como yo les decía anteriormente, estar de mal genio no es malo, estar triste no es malo. O no es que no sea bien visto, porque es que socialmente, yo recuerdo que una vez le dicen, pero usted ¿por qué está triste? ¿O usted por qué llora? Usted lo tiene todo, usted no tiene que quejarse, y eso no es cierto. Todos tenemos derecho a sentir tristeza, todos tenemos derecho a sentir rabia. Lo que tenemos que revisar siempre es cómo lo gestionamos. Recuerdo hace mucho tiempo atrás, en una empresa X, con la cual trabajé por mucho tiempo, el gerente tenía una forma muy explosiva. Y él se molestaba y era los que cuando estaba bravo atropellaba a todo el que venía por delante. A él no le importaba y decía las cosas sin filtro, como dice uno. Y la gente dice, ay no, qué chévere que la gente sea tan sincera. Y yo creo que nosotros sí somos responsables directos de cómo decimos las cosas y de cómo gestionamos la emoción.
Yo no puedo, porque esté molesto, irme contra el otro y atropellar, porque ahí ya no hay una relación sana con los demás. Y de ahí la importancia de saber gestionar nuestras emociones. ¿Para qué nos sirve la inteligencia emocional? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué es clave? Vuelvo y les digo, todos podemos trabajarla, todos podemos desarrollarla. ¿Que es más fácil enseñarles desde pequeños? Claro que sí, pero que podemos hacerlo todos, lo podemos hacer todos. ¿Para qué nos sirve? Primero que todo, para conocernos a nosotros mismos. Nosotros no podemos gestionar nuestras emociones si no tenemos un conocimiento previo de quiénes somos nosotros. ¿Para qué? Para asumir las responsabilidades de nuestros actos, para prestar atención a nuestras emociones, para aprender a controlarlas y para saber expresar cómo nos sentimos. ¿Y esto en qué se va a ver reflejado tanto en nuestra vida como en la de nuestros hijos? En temas de autoconcepto, en temas de autoestima y en temas de autorregulación. Entonces, uno dirá, bueno, pero entonces, ¿qué hago si no la he trabajado? No, no es que no la hayas trabajado, es que de pronto no te has dado cuenta que sí la has trabajado, pero de pronto te ha faltado poner un poquito más de atención frente al tema. Hay un libro que a mí me encanta trabajar y que lo trabajo hasta con mis chiquitos en casa. Se llama El monstruo de colores, que es la foto que ustedes están viendo aquí. Y El monstruo de colores es un libro súper didáctico que habla de un monstruo que un día se levanta y sus emociones están desordenadas. Entonces él se ve como de diferentes colores, parece un mix de colores. Y el monstruo va contando de que amaneció rojo y que está molesto y que si está azul, está triste, y de cómo es importante que podamos ubicar las emociones, porque al organizarlas yo voy a encontrar esa tranquilidad. Mucha gente dice, no, pero es que no es encontrar la tranquilidad, es la felicidad. Yo pienso que más que encontrar la felicidad es poder encontrar la tranquilidad, porque la felicidad la define cada uno y es subjetiva, pero la tranquilidad sí es un estándar. ¿Y cuál sería el beneficio de que yo gestione esas emociones y más en este momento y más dándole un ejemplo a mis hijos? ¿Sí? Y es, primero, que puedo ser más cordial con las demás personas, más empático, lograr una actitud más receptiva con la realidad del otro, que puedo modular mis emociones y llevar a que ellas no sean las que me atropellen, no sean ellas las que me lleven por delante, sino yo ser capaz de tener control de ellas. Que es más fácil gestionar presiones y frustraciones, eso sí es claro. De alguna empresa también que yo trabajé, cuando recién empezaron los procesos de selección, entrevisté, yo creo que perdí la cuenta del número de personas que entrevisté, pero para mí era muy curioso que eran jóvenes con serios problemas para superar las frustraciones. Y uno lo ve mucho hoy en día y tiene mucho que ver con lo que Juan Felipe nos dice de esos padres sobreprotectores, porque yo no le permito a mi hijo que gestione, yo no le permito a mi hijo que solucione, y eso es algo supremamente clave y determinante para la vida, porque la vida tiene sus altibajos, la vida trae sus tropiezos, pero que yo salga avante del tema dependerá de cómo yo logre superar esas frustraciones, y eso es algo clave dentro del proceso de gestionar las emociones. También me va a permitir comprender los sentimientos de las demás personas y tomar conciencia de esas emociones y anticiparme la reacción para que no sea ella la que me atropelle. Pero bueno, listo, muy bonito. ¿Y esto cómo me sirve en familia? Pues no crean, nos sirve y nos sirve demasiado. En 1955, dos psicólogas, M. Werner y Ruth Smith, hicieron un estudio en Hawái, en una población vulnerable de jóvenes en un lugar de Hawái que se llamaba Kauai. Allí escogieron 800 jóvenes, niños y adolescentes, y los observaron más o menos entre unos 30 a 40 años. O sea, hicieron todo ese levantamiento de información de cómo eran sus condiciones físicas, de cómo eran sus condiciones sociales, emocionales. Entonces, una parte de esa población eran niños con familias disfuncionales, con papás alcohólicos, con papás drogadictos, y la hipótesis que estas psicólogas tenían, pues, es que el niño que era con ese ejemplo, pues, es el adulto que iba a ser, el adulto alcohólico, el adulto drogadicto, el adulto cero funcional. Y los que habían tenido, pues, esa familia bonita y ejemplar, pues, iban a ser exitosos. Y evidentemente corroboraron la hipótesis. Pero dentro de ese grupo de 800 niños, 72 niños se destacaron. Y los medios de comunicación los denominaron los niños de oro. ¿Y por qué se destacaron? Porque a medida que ellos crecieron, terminaron satisfactoriamente sus estudios de primaria, terminaron satisfactoriamente sus estudios de secundaria, universidad,
trabajo, digamos que fueron adultos exitosos, ¿sí? Lograron metas en su vida. Y a ellos les causó curiosidad, entonces cuando ellos empezaron a revisar todas esas variables de, bueno, ¿y por qué estos 72 sí y los otros no? Encontraron que el factor determinante había sido ese ejemplo de padre, ese tipo de padre que habían tenido, ese liderazgo que tanto nos menciona Juan Felipe. Entonces, ¿qué pasó? Se vio reflejado en niños con alta autoestima, en niños con alto autoconcepto, en niños con muy buenos procesos de regulación, y fue un estudio que llamaron vulnerables pero no invencibles, porque fueron niños que realmente se destacaron gracias a ese adulto con el que se identificaron, el que les dio el afecto, el que les aceptó como eran, el que les permitió desarrollarse de una manera más armónica para con la sociedad. Entonces, ¿qué nos lleva esto a pensar? Pues definitivamente que el rol de nosotros como padre es totalmente importante. Nosotros somos el ejemplo. Ellos siempre están allí observándonos. Son las personas que más nos cuestionan. Son las personas que más nos retan. De ahí la importancia de que nosotros como adultos también podamos gestionar esas emociones. De que nosotros en familia las podamos hablar. Porque es ese espacio donde nuestros hijos no van a ser invisibles. Y con todo este tema del coronavirus, son los que han quedado de últimas en la lista. Ustedes se dan cuenta, hace pocos días la alcalde de la ciudad de Bogotá decía, los niños son los últimos en la lista, son los que han tenido que confinar, son los que han perdido amigos, son los que han perdido su interacción social, pero también depende de como padre yo qué estoy haciendo en mi casa. Al final de cuentas esto va a pasar. La gripe española en 1918 pasó y con muchas menos herramientas de las que tenemos nosotros hoy en día. Entonces depende mucho de la actitud de nosotros como papás, lo que va a hacer la diferencia. Nosotros no vamos a poder pedirle a nuestros hijos el ejemplo que nosotros no estemos dando. Entonces es algo con lo cual les invito un poquito a reflexionar. Entonces, ahora nos vamos a ir 5 minuticos a sala. Juanfe, te pido el favor me ayudes para que en esos pequeños grupitos como los que le interactuamos ahorita, hablemos un poquito de cuál es esa emoción o sentimiento que más me cuesta manejar y por qué. Vamos a compartir unos 5 minuticos en estas salas, compartimos la experiencia y volvemos para que alguien nos cuente su situación o su experiencia previa, ¿vale? Gracias. Bueno, hola a los que están en YouTube viéndonos en este momento. Voy a aprovechar también para meterme en una sala. Espero que quede la grabación de esa sala. Voy entrando. ¿Están? Bien. Buenas, vine a saludarlas. Juanfe. Ajá. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Caro? Hola, Juliet. Hola, buenas. Bueno, háganle, ustedes tienen tema para hablar. ¿Cómo van? No alcancé a escuchar el ejercicio, no alcancé, estaba escribiendo y no alcancé a tomar la foto. Caro, ¿tú nos recuerdas a todos, porfa? Pues también estaba aquí mandando un mensaje a una consultante. ¿Pero con qué emoción nos estábamos identificando en estos tiempos? Tomé la que foto. Pudiéramos conversar un poco al respecto, fue lo que entendí. ¿Me corriges, Juanfe? Creo que sí, es que yo estaba mirando en YouTube, contestando mensajes. Yo estaba escribiendo y cuando alcé la mirada para tomar la foto, ya se había ido la pregunta. Bueno, yo creo... Ok, ¿Nos salvas, Juliet? Ok, yo creo que era acerca de discutir cuál es la emoción que como que más dificultad te toma procesar. Eso fue lo que entendí, hermano. Ok. La emoción que más nos cuesta procesar. Uy, ¿cuál será? Yo diría para mí la ansiedad, como la angustia, como el miedo que me crea una situación.
y salirme de ahí y decir, ok, bueno, no, estoy viviendo este momento y no me tengo que preocupar de los días que vienen. Exacto. Vivir el día a día, la hora. Exacto. Ujú. Sí, yo también creo que el miedo. El miedo, porque realmente la rabia como que te molestas por algo y pasa rápido, pero el miedo sí a veces te ataca y los pensamientos, entonces vuelve y es como reiterativo y vuelve y uno como que tiene que decir, no lo voy a dejar entrar, no me va a dar miedo de Exacto. nada. O sea, Exacto. siempre va a haber un mejor futuro, ¿no? O sea, creo que eso puede ser un sentimiento que lo invade a uno siempre, sobre todo ahorita en estos momentos. Ya se ve, ya se ve, ya se ve, yo lo vi. Jardinería, está haciendo jardinería. Ese es jardinero. Mi esposo. ¿Cuál es la emoción que más me cuesta a mi trabajo manejar en este tiempo? Yo soy demasiado tranquilo, no sé cuál sería. No sé. Mm, ¿Cómo que va a pasar? O sea, el si futuro. quieres, mientras tú la piensas, Juanfe, Yo ando súper fresco con eso de qué va a pasar. Sé que todo va a estar bien. Sí, yo también, o sea, yo también en el fondo siento que va a estar bien, o sea, es como que es un proceso, ¿no? Como Sí. todo. Sí. Carolina, qué pena te interrumpimos. no, frescos. Pues digamos que yo con la ansiedad no tengo, pues creo no tener rollo. He aprendido a vivir muy en el presente y la verdad siento que todos estos cambios son positivos. En eso soy muy tranquila. En donde sí suelo tener dificultades y se necesita mucho para que llegue ahí, pero cuando llego ahí con la rabia, me cuesta expresarla. Lo que tiendo es a aislarme y a buscar soledad y espacio para luego poderla expresar asertivamente, porque sí, esa es como la que sacarla me cuesta más, encontrar la forma de sacarla con la que yo me sienta tranquila, no, y que me sienta, sí, después a gusto y no en conflicto, por haberla expresado y igual procesarla. Entonces, si me logro poner de mal genio, la situación me invade, necesito trabajarla y encontrar la forma de procesarla y exteriorizarla con tranquilidad. Entonces es una contradicción. Esa sería mi emoción, que Sí. se me dificulta. Que en estos tiempos esté alborotada, no lo está para nada. No, al contrario, creo que la pandemia y la cuarentena y eso me ponen en una zona muy tranquila, pero pues bueno, en otras circunstancias suele ser el reto. Yo creo que la impotencia, por ejemplo, a mí, la impotencia me cuesta mucho trabajo. El no sentir que puedo controlar algo, que puedo hacer algo por algo. Sentirme impotente creo que es lo más duro de todo para mí. Que no está en mis manos algo, como que no, algo que puedo hacer y yo decir, pero ¿qué hago? ¿Qué carajos hago? Esa es la parte, esa es la que más duro me da a mí, la impotencia. Sí. Sí. Bueno, vamos a cerrar salas. Ya me están diciendo que cierre salas por acá. Oye, Ok, estas salas vale. son muy chéveres. Ok, bueno, listo, gracias. ¿Cómo? Ju? Estas salas son muy chéveres. Sí, cierto.
Estamos mirando a ver si Zoom hace una elaboración de salas que las convierta en cuartos con espejo y esa vaina. Chao. Nos vemos ahora. Gracias, gracias. Que no sea sala sino cuartos. Volvimos aquí todos juntitos. Sí, así es. Bueno, Nos mandaron súper rápido. Súper rápido. Sí. se nos acabó el tiempo. Es que a mí Sí. ya me están acosando mis compañeros de que, claro, se te va a acabar el tiempo. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, hola. Ya no me voy a exponer más. Llegué un poquito tarde, pero ya. Qué No te rico. preocupes, estás aquí, que es lo más valioso de todo. Me encanta Bueno, ¿quién nos- escucharte y estar acá. Muchas gracias. ¿Quién nos quiere contar qué compartieron en salas? 2 personitas. Vamos, vamos, que no nos aturda la gente. No, si no, Caro va a decir quién al azar. No se exponga. Bueno, yo hablo. O participan por las buenas o por las malas. Beni, dale. Beni, Claro, dale. ya vengo a Beni. En nuestro grupo estuvimos conversando y yo pienso que como el común denominador fue el miedo en este momento. Indiscutiblemente sería raro de pronto, hasta raro no sentirlo, porque como decíamos ahí es un mecanismo de defensa, pero ese miedo acompañado de la incertidumbre de hasta cuándo, acompañado de que también hay otras emociones, o sea, es el miedo adicional que nos da la pandemia y todas las demás emociones que son normales y naturales con las que tenemos que enfrentarnos. Ahí hablábamos de la ira, hablábamos, es que son tantas cosas que nos abruman en este momento, pero yo pienso que ese fue el común denominador ahorita. El miedo a lo que está pasando, a lo que va a pasar, a cómo lo controlamos, cómo lo manejamos en familia. Ok, perfecto, Beni, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Estábamos en el mismo grupo con María Caro y algo para complementar es que decíamos que el miedo genera ansiedad, una ansiedad que uno dice aquí que debe manejar, pero en realidad en el momento pues a veces somos incapaces de manejarlo y nos vemos envueltos en esta ansiedad. Por otro lado, comentábamos que genera impotencia. Vemos como fallecen personas, se cierran negocios y no podemos hacer nada para modificar esto, que no está en nuestras manos, no está en nuestra área de control. Y entonces, pues, ese miedo que genera ansiedad, que genera impotencia, sí es normal sentirlo, pero es difícil manejarlo. Vale, gracias. Una última persona. ¿Quién más quiere antes de que hagamos el cierre de esta experiencia? Bueno, nosotros trabajamos más en las emociones que en este momento o que durante el transcurso de la vida nos es difícil expresar. Entonces había 2 grandes generales que era la tristeza y la ira. Entonces es como la tristeza muchas veces no la expresamos públicamente porque quizá nos han enseñado que está mal. O sea, uno no tiene por qué sentirse triste por eso porque es una bobada. Entonces siempre se ha tratado como de minimizar la situación de tristeza. Entonces nos decía Juan Carlos, yo cuando me siento triste o algo me alejo, o sea, trato de estar solo, porque tampoco sabemos cómo expresarla. Y hablábamos también del mal genio, de cómo lo deberíamos canalizar, porque el poder expresarlo y es expresarlo de una buena forma, sin hacerle daño al otro, pero también está bien poder expresar el mal genio y no confundirlo con otra emoción, o no simplemente guardárselo, porque eso después es lo que repercute en las enfermedades. Entonces hablábamos mucho de eso y de cómo quizá como la forma como fuimos educados ha hecho que nosotros no sepamos cómo expresar esos sentimientos o qué hacer con ellos, cómo contenerlos, cómo permitírnoslo y saber que está bien, porque está bien sentirse triste, está bien estar de mal genio y reconocer
qué es lo que estoy sintiendo en este momento para de esa forma poderlo elaborar. Ok, perfecto, Mary, mil gracias. Yo creo que tú acabas de cerrar con la palabra clave y es poder identificar para saber cómo elaborar, ¿cierto? Y eso implica conocer. Muchísimas gracias. Hay 3 cosas rápidas que yo voy a tomar de lo que acaban de mencionar ustedes en su cierre, sumado a algo que alguien dijo en la sala donde yo estaba. Y dijo, es que a veces uno se molesta, ya comentaba que tiene 2 adolescentes, y uno se molesta y uno es muy visceral. Claro, las emociones son viscerales, salen de momentos, es una reacción. ¿Cómo controlarlas? Es donde está la situación, y es que cuando yo soy capaz de conocer, soy capaz de identificarla, como dice Benny, y logro decir, ok, yo estoy molesto y ¿qué voy a hacer? Es donde ya logro controlarlo. Sentirlo, no sentirlo no es bueno, y sentirla en exceso tampoco, ¿sí me explico? Es lograr tener el control de ella, como nos dice la inteligencia emocional. Nos llega la emoción, cómo la proceso, cómo la controlo y cómo la ejecuto. Porque yo puedo estar molesto y tengo todo el derecho, y no me debo guardar las cosas. El estar molesto, cuando uno se convierte en esa olla a presión que uno ve, la gente dice, ay, pero esa persona cómo aguanta, y llega un día y explota y uno dice, ay, pero a esta persona ¿qué le pasó si es que siempre se aguantaba todo? Pues claro, porque la gente también se cansa y eso enferma, y están las fibromialgias, ¿cierto? Y está la gente que dice, es que yo no puedo dormir, y está la gente que dice, es que yo tengo problemas de pérdida de memoria. ¿Por qué? Porque cuando estamos continuamente estresados, porque rumiamos tantos esas ideas, se dispara el cortisol y eso afecta directamente la salud física de las personas. Entonces eso es clave hacerlo. Y algo que decían de cómo no sentir miedo, pues obviamente todos sentimos miedo en este momento. Estamos ante algo desconocido. Yo cuando llegó el coronavirus pensaba en estas series que ven mucho los niños hoy en día de los zombies, que uno sale a la ventana y el zombie te atrapa. Yo sentía, y muchas veces siento así el coronavirus, como que yo mejor no salgo a la ventana porque este zombie me va a atrapar. Y todos lo sentimos. Pero ¿qué hay que hacer? Estar en familia, compartir con nuestros hijos. Un profesor universitario cercano a nuestra casa nos comentaba el otro día que el primer día de clase de alumnos como entre los 21 y 22 años, el primer día de clase les ha preguntado, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Cómo les fue el coronavirus? Imagínense uno, primero semestre de universidad, que uno quiere rumba, ver los amigos, salir, y le decían, muchos dijeron, lo que más hemos rescatado, el compartir en familia, el jugar parques, el jugar cartas, el hacer tortas, el que hemos hecho pizza. Entonces uno a veces cree que toca elaborarles un mundo fantástico a los niños para que no sientan miedo o para que uno no sienta miedo. Y están cosas muy sencillas del no sentir miedo, porque el miedo va a estar ahí y no se va a ir. Es cómo voy a procesar ese miedo, la diferencia. Entonces, pues eso les quería contar. Muchas gracias. Regreso aquí a mi presentación, ya casi a punto de cerrar. Y les quiero llevar a que veamos un videito. Entonces, nos fuimos con el siguiente video. Espero que se hayan reído un poco con este video,
Pues así como en el video que vemos que la risa es contagiosa, las emociones también son contagiosas. Y en este momento puntual, agosto del 2020, donde nos dicen aquí en Colombia y en muchos lugares del mundo que la pandemia está en su pico y venimos esperando ese pico desde hace tanto, pues la actitud que nosotros tengamos va a ser la diferencia. Si yo en casa estoy feliz, si le doy tranquilidad a mis hijos, si me disfruto el hoy, si no estoy pensando tanto en ese exceso de futuro o pegado tanto a eso que estamos perdiendo, va a haber una gran diferencia. Entonces yo como padre tengo una gran responsabilidad de que ellos vean las cosas de otra forma, de que ellos vean esto y cuenten un cuento diferente en 15 o 20 años, porque no podemos luchar ni contra las pérdidas, ni contra los que se mueren, ni contra lo que estamos dejando de tener, pero sí podemos tener una gran diferencia en la actitud que estamos teniendo. Y es ahí donde nosotros como padres vamos a impactar. Es ahí donde nuestro rol y nuestro líder de padre, que tanto nos hablaba Juan Felipe, va a ser la gran diferencia. Por último, les dejo esta frase que a mí me encanta, de un pensador occidental que dice: el que conoce lo exterior es erudito, el que se conoce a sí mismo es sabio, el que conquista a los demás es poderoso, y el que se conquista a sí mismo es invencible. No me resta sino decirles que muchísimas gracias y los dejo con esta gran pregunta, y es: con tantas emociones desagradables que hemos experimentado últimamente, ¿qué hemos hecho y cómo hemos logrado manejar la situación? Les envío un fuerte abrazo virtual. Muchísimas gracias por haber participado. Espero les haya sembrado un granito de arena hoy en sus vidas. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, Caro. Caro. Muchas gracias. Gracias, Caro. Excelente. Gracias. Gracias. Súper, Caro, muchísimas gracias. Gracias. Súper. Nos encantó.